Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Estamos hoy día en un capítulo especial, diferente. Creo que con Nico encontramos una nueva manera de hacer los capítulos. Producto del coronavirus, igual esto lo queríamos hacer hace tiempo, es hacer un capítulo online. Nico está en su casa, yo estoy en la mía, y estamos a través de una aplicación de comunicación online, pudiendo grabar y vernos. Entonces también nos da la posibilidad de abrir un canal de YouTube y también poder mostrarles de manera más gráfica las cosas que hablamos. Así que encontramos una buena oportunidad en este problema. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, ¿y tú, Carlos? Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro, o en mi, al menos séptimo día de cuarentena, así que grabando para Inversapiens. Y como decía Carlos, buscando nuevas formas, sin tener tanto miedo al cambio. Nos dimos cuenta que probablemente esto se va a transformar en la forma del podcast. Ya vamos a ir arreglando algunos detallitos quizás con respecto a los micrófonos, etcétera. Habíamos solucionado el problema para poder grabar en vivo y ahora estamos probando este método a distancia. ¿Ya? Hay una filosofía que me gusta mucho que es decir, mira, los principios, frente a una crisis, los principios nunca cambian, pero las formas tienen que cambiar. Entonces, el principio que nosotros compartimos con Carlos y con todos ustedes es estar permanentemente aprendiendo sobre inversiones, estar tomando las mejores decisiones posibles y comunicarnos entre nosotros. Está dentro de nuestro propósito personal, así que ese principio no cambia frente a esta crisis, pero lo que sí cambia es la forma en la cual lo estamos haciendo, que es ahora hacerlo a través de las plataformas online. Y nada, así que yo creo que lo más probable es que muchos van a poder ver este video también hoy por YouTube. Vamos a mostrarles los terminales, ver cómo se comportan los mercados y explicar las cosas mucho más gráficamente. Y además, obviamente que vamos a estar en Spotify, en iVoox y en iTunes para que también nos puedan escuchar y, digamos, también acompañarlos, ¿cierto?, cuando están haciendo otras cosas y no necesariamente mirando la pantalla, ¿vale? Así que ahí estamos. El Sí, capítulo de hoy día es un capítulo que tiene que ver con crisis y básicamente está inspirado porque estamos viviendo hace, yo diría, desde la semana pasada, estamos viviendo la peor crisis de la historia de la humanidad. Probablemente desde el miércoles pasado que estamos viviendo la peor crisis financiera de la historia de la humanidad. ¿en serio, Nico? Así ¿Más que de el incendiaria mi 29? opinión. ¿Cómo? ¿Más que la Sí. del 29? Bueno, obviamente que la del 29 no tenemos tanta información como para poder hacer una comparativa justa. Además, los mercados financieros no estaban así de hiperconectados y de globalizados como lo están ahora respecto del ¿Ya? 29. Así que no son tan comparables, pero en términos de magnitud, en términos de temor y en términos de impacto económico, probablemente es increíble cómo esta crisis se ha desatado. Sobre todo entendiendo que es una crisis que no depende directamente de malas decisiones de los mercados financieros. ¿Ya? Un poco lo que queremos explicar es eso, de que todas las crisis son diferentes y por lo tanto los impactos también son diferentes entre sí. Eso, bueno, para partir el capítulo yo creo que vale la pena que conversemos respecto de lo que es una crisis, qué es lo que es una crisis económica, una crisis financiera, que son en parte están relacionadas, por supuesto, pero no iguales, y cómo se generan, cómo se detectan, ¿ya? ¿Ya? La, Dale. la primera más general son las crisis económicas. Las crisis económicas son disminuciones repentinas y significativas del crecimiento de un país o de un territorio ¿Ya? o de una zona geográfica y que está Tenía la medida. duda, Nico, perdón, tenía la duda el otro día, no sé si son 3 meses seguidos de decrecimiento en comparación al año anterior o 2 trimestres de decrecimiento. ¿Me Sí, podía hay, aclarar esa hay, hay, duda? distintas, hay distintas sutilezas técnicas, hablan de recesiones y de depresiones económicas. Las ¿Ya? recesiones económicas son trimestres negativos y las depresiones económicas son más de
trimestres en crecimiento Ah, negativo, ok, ¿ya? ya, Pero básicamente para que la gente entienda, las crisis económicas están medidas directamente por el crecimiento de la economía. Entonces, cuando las economías decrecen, es decir, cuando producen menos que el periodo anterior, entonces se está hablando de una desaceleración, cuando es el crecimiento positivo disminuye, y un decrecimiento cuando se vuelve negativo. claro. Y en el caso de las crisis financieras, los indicadores de medición están más relacionados con los activos financieros, ¿cierto? Que podemos ver en las bolsas, que principalmente están medidos por los índices bursátiles. Cada bolsa tiene un índice que es un conjunto de acciones que son las acciones más representativas de ese país, y ellas ¿Ya? entonces van reflejando las caídas o los aumentos de valor. Entonces, cuando hay Oye, caídas Nico, fuertes y dale. repentinas, hablamos de crisis financiera. ¿Qué tan fuerte porcentualmente, de cuánto estamos hablando? No hay parámetros técnicos porque va a depender de cada uno de los mercados, pero estamos hablando que si es que un día los activos caen por bajo tasas de 10%, ya estamos en un día claramente atípico, ¿ya? Ok, Y si eso se va manteniendo durante los días, estas crisis se van profundizando, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede esperar? O antes de qué se puede esperar de lo que pueda ocurrir, hablemos un poco de esta crisis en particular y cómo se diferencia con la crisis subprime, que es la última crisis que tenemos en la memoria todos, la crisis del 2008, cuando ¿ya? en septiembre, ¿cierto?, se declara la quiebra de un banco importante en América y en Norteamérica, ¿cierto? Y se devela que gran parte de los precios de los activos financieros se explicaban a un ¿Están engaño. inflados? Claro, Ya. estaban inflados o estaban derivados de un engaño. Entonces, esta crisis es distinta porque a eso es lo que me refería al comienzo. Esta crisis no está relacionada directamente con un Con el engaño, mercado. O con el sino, mercado propiamente tal. sino que está relacionada con un factor biológico. Entonces, es más compleja porque no es posible de detener haciendo cambios en la regulación. No es Claro. posible que los gobiernos salgan y puedan tomar decisiones que hagan que los mercados financieros dejen de estar nerviosos y temerosos, ¿ya? Entiendo. Es Eso es difícil, lo que está pasando hoy día. es difícil explicar cómo funcionan los mercados financieros porque la gran mayoría de las personas creen que son mercados extraordinariamente racionales, que hay mucha matemática implicada y que hay mucho análisis financiero de expertos tomando decisiones, pero la verdad es ¿Ya? que no. El mercado financiero mayoritariamente está arrastrado por irracionalidad y por mucho sentimiento. Sobre todo el sentimiento Entiendo. o la emoción que más mueve al ser humano, que es la emoción El miedo, del ¿no? miedo. Exactamente. El miedo es la emoción que Claro. más gatilla coacción frente de los seres humanos. Así que los mercados funcionan muy, muy similar. Piensen que es un gran conjunto de tomadores de decisión que, digamos, al sentir miedo, toman decisiones que son desesperadas y eso hace que esto se acelere mucho más, ¿ya? Yo en clase trato de Claro. explicar el mecanismo. Básicamente, piensen en ustedes mismos, piensen cuando ustedes compran algo con la intención de mantenerlo hasta que alguien lo quiera comprar a un mayor precio. Eso es básicamente invertir. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes compran algo y a los pocos días empiezan a recibir información de todas partes que les empieza a decir que lo que tienen en realidad no valía lo que ellos pagaron? O sea, Claro. que en realidad lo compraron caro y que básicamente incluso pueden pasar cosas que hagan que tú no puedas revender, aunque sea con pérdida, revender lo que compraste. Entonces, si tú empiezas a escuchar eso en todas partes y a cada rato, entonces lo que empieza a pasar es que empieza a entrar una sensación de miedo. Y esa sensación de miedo finalmente te lleva a tomar decisiones desesperadas, que es ir a vender Claro. rápidamente lo que compraste. Entonces, si tú vas a vender rápidamente lo que compraste, obviamente si lo quieres vender rápido vas a tener que venderlo más barato.
para que alguien lo compre. Si tú ahora eso lo multiplicas por miles de millones de personas tomando decisiones de la misma manera, entonces va a ver cómo esto se transforma en una especie de tsunami financiero. Es como si viniese una horda de Claro. personas con activos en sus manos, desesperados por Asustada, querer claro. hacerse de esto, haciendo entonces que los precios en las bolsas se desplomen de forma significativa. Por eso cuando ustedes están Se viendo entiende. noticias o escuchan, ven que las personas en las noticias dicen que los mercados se han desplomado un 20, 25, 30%, y es porque básicamente todos en masa fueron a vender el activo. ¿Ya? En los mercados financieros se habla de que esto es como un partido de fútbol donde hay 11 contra 11, 11 vendedores y 11 compradores. Entonces es como si 5 de esos 11 compradores se pasaran al lado de los vendedores. Entonces ahora es como un partido de fútbol jugándolo 16 contra 7. O contra 5. Contra 6. O contra 6, perdón. Sí. Se entiende, se Entonces entiende. obviamente que la cancha se desnivela. Y al desnivelar la cancha, al aumentar la cantidad de vendedores, entonces lo que hace es que los precios necesariamente se desploman. Sí, y esta semana hemos recibido por lo menos mensajes de 3 personas pidiéndonos ayuda para saber qué hacer con sus fondos de pensión. Y es lo mismo que está diciendo Nico, o sea, es escuchar en las noticias o ver en las bolsas cómo se van desplomando, entrar en pánico y desesperación por saber que los ahorros de tu vida están cayendo mucho y tomar decisiones en base a ese miedo de no querer seguir perdiendo. Y a veces ese miedo es el que te lleva a tomar malas decisiones porque uno termina vendiendo ahora que está barato o no sabemos en realidad, tendríamos que esperar el futuro, pero en general cuando vienen estas caídas la gente termina vendiendo en el punto justo donde empieza a rebotar y la gente termina tomando en consideración la pérdida y no tomando en consideración el rebote de la ganancia posterior. Sí, hay un factor emocional que es muy respetable, que todos lo tengamos, que es un factor es una ilusión de control, así se llama en finanzas, ¿ya? La ilusión de control es creer que tienes el control de la situación y por lo tanto tomas decisiones. Y en realidad, cuando estamos hablando de los fondos de pensión acá en Chile, nosotros no tenemos el control de la situación, ¿vale? Por varias razones. Primero, porque aunque quisiéramos, nosotros no podemos retirar los fondos de pensión hasta que nos pensionemos. Entonces, para todos los que nos están escuchando que tienen menos de 60 años, que es la gran mayoría de los que nos están escuchando, no tienen nada que hacer. Porque recién, por ejemplo, yo tengo 38 años, o sea, recién en unos 27 años más voy a tener que lidiar con el hecho de tener que retirar mi fondo de pensión. Si es que en 27 años más se mantiene la edad de jubilación de los 65 años, cosa que también dudo. Entonces, no tengo nada que hacer, nada. ¿Para qué hablar los más jóvenes? En el caso tuyo, Claro. Carlos, no hay nada, nada, nada que hacer, ¿ya? Probablemente la sensación tiene que ver con tratar de evitar una pérdida o tratar de sacar Claro. una ventaja, porque por ahí escucharon a falsos especialistas que dicen que son capaces de poder hacerlo, ¿ya? Y con esto directamente estoy hablando contra emprendimientos que no me gustan para nada, como Felices y Forrados, que lo que hacen es que asesoran a las personas, pero no se hacen cargo de las pérdidas. Entonces, en particular, hay una ilusión 100% de de acuerdo. control. Hay una ilusión de control que es falsa. No tienen control sobre esto. No lo tienen, ¿vale? Segundo, Clarísimo. aunque pudiesen controlar esto y pasarse de un fondo a otro, tienen que entender de que esto es una pandemia financiera. O sea, ¿a qué me refiero con este término que acabo de inventar? Esto está afectando a todos los activos del mercado. O sea, no hay ni una parte donde ponerse en donde no te llegue el sol. Te va a llegar, está lloviendo por todos lados. No hay ni una parte donde ponerse que no te moje. No hay ni una parte. Entonces, si te pasáis al fondo A, si te pasáis al fondo E, a cualquiera vas a tener pérdidas porque estamos viviendo una zona de pérdidas globales. Esa es la característica de la crisis financiera. Claro. Ahora, hay que tener cuidado porque muchos van a decir, sí, pero el fondo E el mes pasado rentó positivo.
un 1% mientras todas cayeron. Sí, pero recuerden que en el estallido social el fondo E rentó negativo Sí, y el fondo A rentó positivo. Entonces, tú me dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando estaba quedando la escoba en Chile, en la crisis, en el estallido social, el fondo A estaba rentando positivo sobre 2 dígitos y el fondo E, sí, que es el más seguro, estaba rentando negativo? sí, Bueno, la explicación es porque gran parte de las inversiones de la AFP están invertidas en los mercados internacionales. claro. Y pese a que tuvimos una crisis social profunda y grave, que todavía persiste, de hecho, eh, el acuerdo que tomó Estados Unidos con China de resolver la guerra comercial hizo que todos los Me- activos financieros aumentaran de valor, porque se claro, sacó esa carga, ese miedo de que pudiese incluso estallar después de una guerra comercial, una guerra real. Pero el fondo E rentó negativo. ¿Y por qué claro, rentó negativo? Porque el fondo E está mayoritariamente invertido en renta fija nacional. claro. Ya, entonces, ¿se fijan? Entonces, no es tan fácil como decir, no, pásatale. ¿Ya? Porque no es tan así. Es distinto cuando ustedes miran por el espejo retrovisor y ven que el mes pasado rentó un 1,28, creo, por ciento, que fue el fondo E. La mayoría de la gente tiene ilusión de control y dice, como miré hacia atrás y hay un Se va a 1,8 repetir en el y futuro. el otro rentó menos 15 el fondo A, entonces eso va a volver a pasar este mes. ¿Ya? Y créanme, cuando lo piensen así, repítanse esto en sus cabezas. Esto es igual de inteligente que salir a manejar un vehículo solamente mirando los espejos retrovisores. A ver cómo les va. Tapen el parabrisas. Está bueno el ejemplo. Tapen el parabrisas. Está bueno el ejemplo. Súbanse a su auto, tapen el parabrisas y salgan a manejar. Van a poder ver su espejo retrovisor acá arriba y los dos laterales. Les doy los dos laterales. A ver hasta dónde llegan, sin chocar. ¿Vale? Eso es lo que están haciendo todos los especialistas, todos los falsos gurús, muchos profesores, lamentablemente, por las redes sociales, que están explicando esto como entendiendo lo que está ocurriendo y tomando decisiones con pronóstico. Sí. ¿Ya? Es Así importante que, lo que dijiste, Nico. No hay manera de predecir lo que va a pasar. No hay manera de predecir si en un mes hay una cura y la pueden distribuir a todo el mundo y los mercados explotan hacia arriba, como asimismo los mercados mantienen la baja y no sabemos hasta qué base o hasta qué soporte van a llegar. exactamente. Así que no lean, no escuchen, no hagan caso a las personas que les están dando consejos respecto a pronósticos y predicciones que ellos creen que va a ocurrir. Primero, y aquí tengo 3 razones. Una, esta crisis no es una crisis causada por el ser humano. O sea, bueno, digamos, sí es en el fondo causada por todas las bestialidades que hemos hecho como especie, pero lo hace un virus. Entonces, como no lo podemos controlar, como no puede salir el gobierno, o cualquiera, diciendo voy a hacer estas acciones, los mercados no se van a contentar hasta que aparezca vacuna. Y los ciclos de creación de vacunas están entre 12 y 18 meses. ¿Vale? Entonces, hay que aguantarse. ¿Ya? Los que están en la casa, los que todavía salen, los que todavía no entienden que tienen que quedarse encerrados en la casa, empiecen a hacerse la idea de que esto no va a acabar por lo menos hasta septiembre, que las temperaturas, por un tema climático, haga que este efecto sea, digamos, la infección viral no sea tan violenta, ¿ya? Pero la gente se puede reenfermar. ¿Ya? No es que, ya me enfermé, como la papera, bueno, yo no soy médico, pero no sé qué será la papera, pero yo entiendo que te da papera y estáis listo. Te dio papera y te dio papera. Aquí no, ¿vale? Aquí te vas a enfermar, si no te cuidas y vuelves a salir, te vas a volver a enfermar. Y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que te toque una mala probabilidad de caer en cama, respirador artificial, y se acabó, ¿vale? Bueno, pero como sea, me fui un poco del tema.
como es una crisis causada por un elemento biológico que la humanidad todavía no puede solucionar, esta volatilidad y caída de los mercados no se va a solucionar hasta que eso ocurra. ¿Ya? Y las vacunas comercialmente tienen ciclos de 12 a 18 meses. O sea, estamos hablando de que recién se va a despejar el ambiente a partir de abril del próximo año. Segundo, una de las cosas que más me preocupa de esto es que las herramientas macroeconómicas que los países tienen, varias de ellas han demostrado no ser tan buenas como lo eran antes. ¿Ya? Quizás Estamos les puedo hablando de las bajas compartir, de tasa. sí, les voy a compartir un gráfico Sí. acá. Voy a aprovechar de mostrarles un gráfico aquí, a ver si me puedo explicar mejor. ¿Qué gráfico estamos viendo? Este de acá. A ver. Bueno, cualquiera, este de acá. Mira, voy a poner acá lo que está pasando con el COVID. Les voy a mostrar. Para todos los que, bueno, están escuchando el audio, lo que estamos haciendo es que estamos mostrando un terminal para poder mirar lo que ha ocurrido. Bueno, obviamente todo se ha caído, ya el efecto ha sido global y muy intenso, pero les quiero mostrar lo que está pasando a nivel de tasas. Por aquí había un gráfico que estaba bien bueno, de las tasas de interés de los bancos. Market view, interest rate. Bueno, acá están las tasas de interés. Acá están las tasas de interés de varios mercados. Todas están a la baja. Y Claro. lo que está ocurriendo es que, como enseñamos en algunos de los capítulos, los países lo que hacen con sus bancos centrales es que combaten estas crisis financieras bajando las tasas de interés. ¿Ya? El problema es que el problema de que lo que ha ocurrido es que hace varios años atrás, ya por lo menos 5 o 10 años atrás, varios bancos, miren Japón, no sé si se alcanza a ver, varios Menos bancos están 0,1. trabajando con tasas negativas. Miren Europa. Entonces, miren acá, por ejemplo, bueno, Suiza, con cero, varias muy cerca de Suecia. cero y Eso. varias negativas. Miren Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Países como Chile todavía no ha llegado al fenómeno de las tasas negativas. Todavía no ha llegado al fenómeno de las tasas negativas. Pero lo que pasa es que al parecer creo yo que es una herramienta que cada vez está sirviendo menos. Menos, claro. De Porque hecho, Nico, cuando el Banco Central norteamericano anuncia la baja de tasa, se esperaba una subida en las bolsas estadounidenses y no fue así, po. Se mantuvo en el mismo rango y de hecho después terminó bajando. Eso habla un poco de lo que decís tú, de que el efecto ya no es el mismo que antes. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el que te quería mostrar, Mm, Carlos. Mira, acá tenemos está bueno. tasas, ¿ya? Acá tenemos tasas desde el 2002 hasta el 2020. Miren acá, amigos, esta es la primera debacle de tasas. Hasta acá, hasta antes de la subprime, esto Vamos estaba bien. más o menos, excepto Japón, que es un caso de estudio, todavía es un enigma, todas las economías tenían tasas de interés altas. O sea, Sobre 2%. básicamente para que la gente entienda, los bancos respectivos, los bancos centrales respectivos, les prestaban dinero a los bancos comerciales de ese territorio, de ese país, a esa tasa. Entonces los bancos lo que hacían es que aplicaban un spread por Un riesgo, margen de ganancia. por Claro, un riesgo de margen de ganancia. crédito, por riesgo de crédito de los clientes, más un porcentaje de ganancia, y ahí construían la tasa que le daban a los inversionistas. Pero después en la primera de esta crisis fuerte del 2018, fíjense acá como todas las economías 2008. bajan, 2008 bajan fuertemente las tasas. Miren Estados Unidos cómo acomoda su tasa muy cercana a cero. ¿Ya? Claro, para que la gente que está escuchando el podcast en Spotify entienda, antes del 2008
Estados Unidos estaba en una tasa de 5 y bajó a más abajo de un 1%. Y así con respecto a la mayoría de las economías que aparecen en el gráfico, como Europa, Japón, estaban todas sobre 2 o 3 o 4 y bajaron todas a 1 o menos después de la subprime. Claro. Ahora, este valle que se ve aquí es lo que yo les estaba tratando de explicar. Estados Unidos tuvo desde el 2008 o 2009 hasta el año 2017 con ¿Ya? tasas muy cercanas a cero. A cero. Sin embargo, pese a esta política de expansión monetaria, la economía no se reactivó. ¿Sí? Bueno, luego de Entiendo. eso, luego del 2017 y empezar a ver los primeros vestigios de activación, esto fue el gobierno, desde aquí empieza como el gobierno de Donald Trump, por acá, empieza a ver, 2016-2017. empieza a ver una recuperación de la economía norteamericana y la Fed logra nuevamente poder reacomodar su tasa sin comprometer demasiado el crecimiento. Pero miren Claro. el resto de la economía. Se mantienen, no han logrado poder hacerlo. Y cuando Estados Unidos ya más o menos lo tenía, empezó el recorte de tasa. Este fue el último recorte de tasa que se hizo hace 2 semanas atrás. Y nuevamente, digamos, se están acomodando para poder aportar positivamente a la crisis. Pero esta evidencia a mí me señala que esta arma cada vez es menos Funciona menos. eficiente. Claro. Y eso es un paradigma macroeconómico. Todavía no sabemos científicamente por qué esta arma dejó de ser, o esta herramienta dejó de ser una buena herramienta. Ok, Nico, me queda Eso es lo claro. que les estaba explicando. Sí. Y la tercera, bueno, entonces ya resumamos un poco. Lo O primero que sea, les decía, Nico, entonces es un enigma para cualquier doctor en finanzas o especialista en finanzas. ¿Qué pasaría si el mundo en 5 o 10 años tuviera las tasas de todos los bancos negativas? Como que no se sabe qué pasará, no hay casos reales, algo así, ¿cierto? claro, eso es lo que les estaba tratando de explicar. Primero, nuevamente, ¿por qué estoy fundando mi recomendación a cerrar los oídos frente a todos los falsos brujos y falsos gurús que están apareciendo por todas partes? Primero, porque esta es una crisis biológica, que tiene va a tener un lapso más, que se va a acabar o se va a aliviar probablemente en marzo o abril del próximo año. Va a durar bastante más de lo que nosotros creemos que ya en septiembre ya esto... No. Segundo, como les decía, las herramientas macroeconómicas, principalmente me estoy refiriendo a la política monetaria, son cada día menos, menos eficientes Efectiva. o efectivas. Entonces, eso hace que estos ciclos, las curvas para levantar, para rebotar el ciclo, no sean tan evidentes de esperar como lo eran en otras crisis. Me queda claro. ¿Sí? Oye, Y Nico, pero en ese mismo sentido, para poder entender un poco más de historia, cuando los gobiernos o sea, cuando los bancos centrales de toda la economía en la crisis subprime bajan las tasas, hacen que las bolsas repunten, que las economías repunten. no te entendí la pregunta. Lo que te digo es que estábamos viendo el gráfico de las tasas de interés que cobraban los bancos centrales, ¿cierto? Sí. Ya. En el 2008, con la crisis subprime, cuando están todas las tasas de interés sobre 3 o 4 y bajan repentinamente a niveles cercanos a 1 o menores, las economías comienzan a crecer, las bolsas se recuperan. O sea, el estímulo es efectivo. Bueno, hay un largo debate respecto a la relación de las bolsas de comercio con los ciclos económicos. Y ¿Ya? efectivamente uno puede esperar que los ciclos económicos de expansión, o sea, cuando la economía se reactiva, uno puede esperar que esa reactivación vaya traduciéndose en confianza, se vaya traduciendo en una mayor capacidad del mercado para digerir riesgos y por lo tanto la gente tiende o los inversionistas tienden a buscar exposición a activos más rentables y por lo tanto las bolsas Entiendo, terminan subiendo. subiendo. Viceversa,
cuando hay efectos económicos como lo que está haciendo el coronavirus con las economías globales, entonces lo que está ocurriendo es que el ciclo económico está entrando en una fase de recesión. Probablemente esto se va a transformar quizá en una pequeña depresión económica. O sea, no va a ser una recesión de 2 trimestres, sino que va a ser una depresión económica. Y obviamente que esa caída de ciclo económico está motivando a que los inversionistas y los tomadores de decisión saquen el dinero y le saquen la exposición a ese riesgo, ¿ya? ¿Y por qué el Entiendo. coronavirus genera eso? Porque el coronavirus genera que muchas industrias dejen de funcionar en forma normal, sobre todo la industria de la aerolínea, la industria del comercio internacional, la industria de la diversión. Eso impacta fuertemente a esa industria y eso hace que entonces el poder adquisitivo de los empleados de esa industria baje, sube el desempleo y eso hace que en un efecto de segundo orden le afecte a otras industrias que no deberían estar tan expuestas al coronavirus. Entiendo. ¿Vale? Ahora, ¿qué no hacer entonces? Un poco para que darle la recomendación a la audiencia. Entonces, no hay que tener este síntoma o este síndrome de control, sensación de control, porque no lo tienen, ¿ya? Lo que yo diría sería, si tiene que mover si quiere mover alguna pieza en su AFP, el mejor movimiento, no solamente ahora, sino que siempre, es buscar la AFP más barata, ¿no? Busque la AFP más barata, punto. ¿Ya? Son commodities. No hay, ni una tiene una capacidad comprobada y persistente de ganar más dinero o de proteger mejor los recursos. Entonces, como ni una tiene la capacidad de hacerlo mejor que otra, váyase a la más Pague barata. menos. Pague menos comisión, váyase a la más barata. Listo. ¿Ya? Distribuya si puede. O sea, si tiene APB, y bueno, el APB lo puede tener en una posición un poquito más riesgosa y quizás los fondos globales los pueden tener en una posición intermedia. ¿Ya? Traten de distribuir entre los fondos, no irse con todo a uno, con todo a otro. ¿Ya? Y como les decía, maximicen la capacidad de ahorro e inversión en otras cosas que no sean la AFP, que es lo que tratamos de enseñar acá en el podcast. ¿Ya? La AFP es como, yo trato mentalmente de programarme como, mira, ¿sabes qué? Este es mi ahorro, me obligan, ahí está, es como un impuesto, ¿vale? No cuento con él, me olvido de él y lo que hago es que sí me esfuerzo en lo que sí puedo controlar, ¿vale? Entonces, ¿qué no hacer? No se cambie de fondo, no escucha a los falsos brujos y no tenga esa sensación de falso control, ¿ya? Otra cosa que no Nico, recomiendo hacer... antes de avanzar en ese sentido, un saludo a una inversaria que se comunica harto con nosotros, se llama Isabel. Ella está 1 año de jubilarse. ¿Qué le recomendaría a ella? Bueno, Tiene lamentablemente, la plata en el fondo C, por si acaso. sí, bueno, lamentablemente estos son los casos cross-border, digamos, difíciles, que es difícil recomendar algo con tan poca información, porque yo aquí creo que deberíamos tener una visión más completa de su ¿Ya? situación global, ya, entre Dale. trenes de gasto, obligaciones financieras presentes y futuras, otros activos a los cuales complementar esta pensión. Es más complejo, ¿ya? En este Perfecto. caso, es difícil recomendar algo en específico. Lo que podríamos hacer es Entiendo. conectarnos con ella, después obviamente en privado y ayudarla mucho más en detalle. Pero las personas que ya están a 1 año, lo mejor, o sea, ojalá si pudieran es retrasar la jubilación un par de años más. Claro. ¿Ya? O Bueno, sea, es bueno. mantenerse en el fondo C, la recomendación general sería mantenerse en el fondo C y estar por lo menos un par de años más participando en el sistema. ¿Ya? Claro que eso va a permitir porque igual la historia dice, Nico, que a pesar de que hay grandes caídas, las economías y las bolsas siempre se recuperan. No debería ser una excepción. Entonces, el consejo que hay, me imagino, es dada esa premisa de que los mercados se van a recuperar para poder recuperar lo más posible de la pérdida fuerte que tuvimos esta semana, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, no es que yo esté seguro que se vayan a recuperar.
¿ya? No es que yo esté seguro de que no tampoco, sino que simplemente para mí es incertidumbre, estamos caminando por un lugar en donde nunca hemos caminado como humanidad. Por eso es lo que me refería con la crisis más grande de la historia, para que tengamos conciencia. Estamos caminando por un lugar que nunca hemos caminado, entonces como nunca hemos caminado, no es claro que esto vaya a rebotar. Yo espero que así Entiendo. sea, pero no es claro que esto vaya a rebotar. Entonces, tengo dos posibilidades, como no sé si va a rebotar, lo que puedo hacer es tomar una decisión de cambiar el fondo y hacer la pérdida, que probablemente, dadas las pérdidas acumuladas, son pérdidas fuertes. El fondo se ha acumulado Sí, en el último año, perdió 5%, ¿ah? O sea, tampoco es un gran impacto. Por eso te digo que es importante saber la situación de Isabel y ver si entiendo. ella puede absorber este impacto del 5%. Si lo puede absorber, entonces se puede cambiar el fondo sin problema, porque no va a ser una tremenda pérdida si es que ese 5% no es importante para ella. No sé si me explico. Sí, perfecto. Pero si ella tiene la posibilidad de estar 2 años más en su trabajo porque le gusta, porque se siente con propósito, mucha gente que está en esa situación, bueno, que persista en el trabajo y que espere que esto se vaya resolviendo en el tiempo, sin tener que cambiarse de fondo y sin tener que hacer esta pérdida, digamos, esta pérdida. Ahora, como les repito, afortunadamente los fondos de pensión venían con grandes ganancias en los últimos meses. Entonces, si tú sumas el año completo, las pérdidas no son tan significativas. El fondo de, creo, Entiendo. 5% de pérdida, ¿ya? Oye, Eso es lo Nico, que... y saltando a otro tema, que ya para los fondos de pensión igual siento que queda claro, pero también hay un gran porcentaje de la gente que nos escucha, y me incluyo, eh, de, de- de que no están tan preocupados por los fondos de pensión, sino que están preocupados por cómo sacarle algún provecho a este momento histórico. Yo Hacia igual, allá... hacia allá iba, Sí, pues hacia yo allá quería igual, ir. Ujú. desde mi punto de vista, y agregando desde mi experiencia, lo más importante acá, antes de encontrar buenas oportunidades de inversión, es que mantengan el hábito del ahorro. O sea, que si antes sacaban la plata, sacaban, no sé, 100.000 pesos y lo metían a una corredora de bolsa, a un fondo mutuo, a lo que sea, hoy día quizás no tienen que ocupar esas alternativas, pero sí agarren esos 100.000 pesos y sepárenlos para que no se los gasten. Eso les va a mantener, les va a dar la posibilidad de que en algún momento en que los mercados estén más estables, si es que lo están, poder tener la oportunidad, la liquidez de invertirlo en el momento preciso, o por lo menos invertirlo. Sí, mira, hay dos cosas. De hecho, iba a decir exactamente lo mismo. Este es un momento para, definitivamente, dado que es tan grave lo que está ocurriendo, muchos quizás todavía no nos han hecho caso y no han hecho, por ejemplo, su presupuesto o no han hecho un control de gasto, porque dicen todavía, sí, pero mira, igual me alcanza, me va bien y me doy mi culpa, está perfecto, ¿ya? Pero bueno, ahora tenemos una crisis encima y es una crisis realmente seria, ¿ya? O sea, no quiero generar miedo con esto, pero sí seamos concretos y reales. No sabemos cuándo vamos a salir de esto, si es que salimos de esto, ¿vale? Entonces, dada la gravedad de la situación, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra lista de gastos, tomar nuestro presupuesto que hicimos a principio de año y ver cómo podemos ese presupuesto recortarlo en un Sí. 50%. Qué gran consejo, Nico. O sea, sin Ahí excusa, es donde, claro, sin excusa. ese, ahí está nuestro círculo de influencia. Sin excusa, ni una excusa, se acabó, Claro. no. O sea, oiga, pero yo tengo cosas que me gusta hacer, que no estoy dispuesto. Este año no. En el siguiente podemos discutir, pero este año no es el año para darse gusto, para satisfacer deseos, y menos para satisfacer caprichos. Y yo les aseguro, de verdad les aseguro que al menos el 50% de las cosas que ustedes gastan son caprichos, o sea, cosas que quieren, que creen querer y que creen que van a usar, pero que nunca la usaron, nunca las van a usar, o para satisfacer deseos. Cosas que la usan, que las disfrutan,
pero si no la usan, nada pasa tampoco. ¿Vale? Entonces, este es el momento de hacer ese digamos, análisis reflexivo de mirar tus gastos, escribir tus gastos, clasificarlos en cosas que son necesarias, cosas que son deseo y cosas que son capricho, eliminar los caprichos y suprimir los deseos. ¿Vale? Sí. Otra cosa Oigan, que y tienen que ahí, hacer, otra cosa que hay que Nico, hacer, ¿sí? agregando a lo que dijiste ahí, y lo hemos repetido hartas veces, las cosas buenas hay que compartirlas. Fintonic es una aplicación de Fintual y te permite conectarte a tus tarjetas de crédito y cuentas del banco y hace que se te registren los gastos automáticamente y se te clasifiquen automáticamente. Y yo o sea, la uso y la recomiendo, pero 100%. A mí me ha ayudado mucho a poder ordenar mis gastos. Pero claro, sí, es Fintonic, creo. Estoy mirando acá mi celular. Sí, Sí, Fintonic sea. es Fintonic de Fintonic, que hablaste de Fintual, que es otra cosa. Es que, no, pero son los mismos dueños, Bueno, la cosa es creo. que Ya, da lo mismo. la cosa, yo tenía entendido que Fintonic es español y Ah, bueno, Fintual es quizás estoy chileno. equivocado. Quizás Sí. estoy equivocado. Sí, Bueno, puede ser. pero en fin. Bueno, La Fintonic, cosa, en la fin. cosa es la siguiente. Agarre un papel, anote, porque es su responsabilidad anotar lo que gasta, o baje la cartola de su banco como quiera, haga lo que quiera, pero hágalo. Claro. Siéntese y realmente póngase a dieta financiera. Sí. Este es el momento para ponerse a dieta financiera, ¿ya? No va Sí, a ser tan aparte grave que, porque no puede salir, así que ya, como no puede salir, todo lo que se gastaba en fiesta y trago, ya, lo puede ahorrar. No tiene que ir, muchos ya no tienen que ir a la oficina, entonces ya no tienen que gastar almuerzo, no tienen que gastar transporte, ahí tiene otra forma de ahorro. Y sí, así, trate de hacer la máxima cantidad de ahorro, ¿vale? Lo sí, y segundo, aprovechen, perdón Nico, pero aprovechen ahora lo mismo que dice Nico. Además de esos ahorros monetarios, hoy día tenemos, muchos de nosotros estamos ahorrando entre 30 minutos a 1 hora y media de movilización. Aprovechen esa hora y media al día en algo que antes no podían hacer. Si es este presupuesto, bueno, hagan el presupuesto, les va a traer beneficios súper grandes a mediano y largo plazo. sí. Bueno, hay que volver al tema de los hábitos, quizás el próximo capítulo podemos volver al tema de los hábitos, pero Ya, dale, sigamos. dale, dale. Segundo, desde, desde este lunes, creo, todos los clientes que tienen crédito hipotecario, ¿ya? En distintos bancos, pueden llamar a sus ejecutivos para poder bloquear el pago de las siguientes 3 cuotas de los hipotecarios. Ya hay algunos Sí. bancos que están bloqueando 6, pero 3 cuotas. O si puede ser 6. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ve ahí con su ejecutivo el detalle, pero lo que están haciendo es que esas 3 cuotas se las están engranando en un crédito de consumo a una tasa similar a la tasa del hipotecario, y ese crédito de consumo se lo están tirando al Al final del final, crédito, claro. ¿ya? Entonces, ahí tiene otra fuente de ahorro, hágalo, ¿vale? Hágalo si puede con su hipotecario, hágalo si puede con su crédito de consumo o hágalo con su tarjeta. Llame al ejecutivo y dígale, estoy aterrado, planchado, mi actividad estaba relacionada con el coronavirus, con la crisis social, no importa, ¿ya? Todos estamos relacionados, todos nos vamos a ver afectados, entonces una buena forma de potenciar todavía más el ahorro es ahorrarse esas 3 cuotas de hipotecario, ¿ya? Y aquí hablo sobre todo a los inversapiens que tienen varias propiedades y varios hipotecarios activos, ahí pueden salir a recoger liquidez, ¿ya? Claro. Eh, Así que esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es agarre esa plata y póngala en un depósito a plazo, en el banco, y probablemente un porcentaje, y aquí no quiero ser demasiado irresponsable, pero un porcentaje, quizá un 30 o un 50%, manténgalo en la casa. ¿Ya? Porque hasta ahora la industria financiera no ha dado ninguna señal de debilidad, al contrario, se ve bastante fuerte frente a esto Claro, que está claro. ocurriendo, pero eso es hasta ahora. ¿Ya? Y hay que estar monitoreando esa situación, así que siempre es bueno tener, en este caso literalmente, el dinero en el colchón. Somos un país con pocos problemas inflacionarios, así que no es gran problema. ¿Ya? Por último, si quiere, cámbielo por dólar. ¿Ya? Y dolarícese y agarre los dólares y guárdelo en una parte, enterrarlo en el patio, debajo de la casa del perro, en alguna parte en donde
en donde no se lo puedan pillar y usted no se lo vaya a gastar. Por eso es bueno también dolarizarlo, ¿ya? Es una Dale. buena técnica comprar dólares, porque de esa forma usted no puede tener un arranque de ansiedad y agarrar los dólares y ir a comprarse cualquier cosa. Por lo menos va a tener que pasar por la casa de cambio. Entonces ahí de repente puede que la irracionalidad se detenga, ¿vale? Y tercero, intente desarmar cualquier inversión, sobre todo estoy hablando de lo inmobiliario, intente desarmar ¿Ya? cualquier inversión o cualquier plan de inversión que tenía este año, trate de desarmarlo, ¿De postergarlo? postergarlo, trate de hacerlo con los mínimos costos posibles. Si está comprando un departamento, llame a la constructora y vea la posibilidad de deshacer el negocio sin tener que pagar las multas. Revíselo con su ejecutivo de banco, vea si que su banco le puede apoyar para que, digamos, para que las empresas inmobiliarias puedan deshacer el trato. Trate de deshacer. Si quería entrar en acciones, Espera un poco. espérese, tire los planes de inversión hacia el futuro. ¿Ya? No se Oye, Nico, meta ahora y menos a tradear. Ya yo ya me Nico, convencí que el trading es una buena posibilidad para cierta cantidad de personas, oh, qué bueno que esto queda grabado. Qué bueno que esto queda pero, grabado. pero, pero no creo que sea sensato entrar a tradear ahora. Y igual creo, incluso tengo algunos temas sociales o morales con el tema del trading, porque cuando tú entras a tradear apostando a la baja, tenéis que pensar de que estáis especulando y haciendo que los mercados Claro, se vayan todavía más a la baja. Ya, porque es un tema técnico que no vamos a entiendo. entrar, pero en fin, es un tema también de responsabilidad social. Entonces Oye, Nico, serían mis sí, tres, dale. y quizá una cuarta y muy importante. Aproveche el tiempo que tiene ahora que no se desplaza, quizá aproveche el tiempo que tiene ahora que no tiene que gastar en reuniones sociales, en vía social, etcétera. Aproveche el tiempo y estudie. Escuche este podcast. Vaya a la página, tome los cursos, busque información, busque entrenamiento. Y les digo por qué. Porque si esto llega a rebotar, como espero que ocurra, ahora, 3 meses más, 6 meses más, 12 meses más o lo que sea, las personas que tengan más recursos de dinero Y más y las que de tengan más conocimiento. conocimiento son las que van a ganar la partida. Entonces, este es 100% el de acuerdo. minuto, véalo como si estuviera metido en un gimnasio financiero. Este es el minuto para desarrollar hábitos de ahorro. Este es el minuto para aprender a ordenarse. Este es el minuto para controlar estas ansias desenfrenadas de consumir. Este es el minuto para transformarse en una persona que es capaz de ahorrar, ¿vale? Y en paralelo, además, este es el minuto para transformarse en una persona que sabe de finanzas y sabe de inversión. Claro. Entonces, estudie, escuche el podcast, aprenda sobre los mercados de acciones, aprenda de trading si quiere hacer trading, aprende de inversión inmobiliaria si quiere hacer inversión inmobiliaria. Aprenda. Eso también es una inversión, ¿vale? Y a veces es mucho más rentable que la inversión per se. Sí, Porque tomar una buena decisión versus una mala decisión o evitar una mala decisión puede ahorrarnos muchas pérdidas. sí. Nico, una última pregunta. Me imagino que como nosotros fomentamos las inversiones ahora, obviamente que no somos, no tenemos una pelotita de cristal que nos dice que va a haber un virus que va a hacer que las diferentes cadenas de suministro no se puedan desarrollar con normalidad, pero hay muchos inversarios que sí invirtieron, y me incluyo, yo invertí el 16 de octubre y ahora hace poco, entonces, ¿qué les recomendamos a esas personas que ya invirtieron en acciones hace poco o que también compraron, tomaron la posición de una inversión inmobiliaria y compraron un departamento a 20 años o a 30 años? Bueno, en el caso de las acciones, la recomendación es tratar de ver si pueden reconvertir la inversión en activos menos sensibles a la crisis. Riesgoso, ¿ya? ¿Ya? Y Asumir ahí la pérdida igual, sí, sí, bueno, asumir la pérdida, sí. no, yo me atrevería a pensar de que no van a ser grandes pérdidas, pero sí.
¿sí? Hacer la pérdida, comprar activos menos riesgosos, buscar activos que tengan menos sensibilidad y menos volatilidad. Vayan buscándolo por el beta financiero, tenemos por ahí un capítulo de eso, así que aprendan y busquen acciones que tengan baja sensibilidad a este movimiento del ciclo económico. ¿Ya? Creo que no lo hicimos, Nico, Y bueno, pero bueno, lo haremos. lo podemos grabar. Ya, Y dale. en el caso en el caso de los, de los que tienen inversiones inmobiliarias, la recomendación acá es que trabajen sin corredor. Traten de deshacer el contrato con el corredor, porque el corredor le está cobrando un porcentaje, y gánense ustedes ese porcentaje, dado que la rentabilidad va a bajar. Traten de gestionar el arriendo, traten de gestionarlo activamente, llamen a su arrendatario, conozcan a lo que se pueden enfrentar, vean en qué está trabajando, qué grado de sensibilidad tiene su arrendatario a la crisis, Buen traten de punto. pensar en un plan de pago, si es que es necesario un plan de pago parcial, y las cuotas que se vuelvan a pagar después de septiembre, o cuando esto se... Siéntense con su arrendatario a conversar. ¿Ya? No, no lo eviten y no digan así como no quiero saber nada y quiero mirar la cuenta a ver si está depositado. No, siéntense con su arrendatario y díganle, a ver, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema puedes tener? ¿Cómo esto te está afectando? Veamos un plan para que todos estemos bien, o sea, para que tú no estés demasiado ahorcado con el arriendo, pero por otro lado, entiéndeme, yo tengo que pagar acá obligaciones financieras y necesito que me paguen el arriendo. ¿Ya? Por eso Claro. también es clave que vayan al banco y vean la posibilidad de optar a este beneficio de los 3 dividendos, tirar estos 3 dividendos al futuro del crédito. ¿Vale? Buenísimo. Eso Un es, resumen. estuvo bueno. Un resumen, Nico. Un resumen. Igual tiramos harta información. Ya, bueno, hagamos un resumen. Lo primero es tener conciencia, estamos viviendo una crisis sin precedente. Eso tiene que ver con asustar, sino que tiene que ver con aconsejar que se tapen los oídos frente a las personas que dicen tener una bola de cristal y dicen saber lo que hay que hacer. Porque no sabemos cuándo va a rebotar, no sabemos cuánto más va a caer. ¿Ya? Perfecto. Segundo, ¿qué cosas deberían hacer ahora que tienen tiempo? Por lo menos muchos tenemos todavía una semana más de estos 14 días que se decretaron de cuarentena parcial. Tienen tiempo de más. Entonces, ¿en qué tienen que hacer? ¿En qué lo pueden invertir? Inviértalo, como decías tú, en haga una lista de gastos, haga un presupuesto del mes, mire esa lista de gastos, clasifique las cosas que son necesarias, las que son placeres y las que son, como dije, las que son caprichos. Capricho. Y elimínelo. Su meta es llegar a marzo y abril gastando el 50% de su presupuesto. Ok. ¿Ya? Sin excusa. Se acabaron las excusas, no estamos en situación de excusa. 2. Llame a su banco, acomode su deuda, trate de lanzar la deuda, sacar la deuda lo máximo posible en estos meses y, por supuesto, ese dinero, ahórrelo. En vez de ir a Claro. pagar la deuda, ahórrelo. ¿Vale? Haga un fondo, vaya haciendo un fondo de ahorro lo más grande posible y quizá un porcentaje de ese fondo de ahorro está bueno dolarizarlo, o sea, cambiarlo a dólar y dejarlo guardado en la casa. ¿Ya? Ok. ¿Por qué ¿Y dejarlo en cuál? la casa? Sinceramente, porque no sé qué puede pasar con la industria bancaria en 2 meses más, si las cadenas de pago se empiezan a romper, y entonces nos podemos acercar a una crisis bancaria, ¿ya? Y eso hace que, por ley, los bancos puedan usar tu dinero y no pasártelo. ¿Y por qué digo que lo dolaricen? Porque es más fácil no gastárselo si lo tienen en dólares, ¿ya? Dale. Eso. Lo otro, Po- y lo otro, postergarla. posterguen las Postergarla. inversiones este Sí. año y agarren todo ese ánimo y dedíquense a aprender. Acá vamos a estar para tratar de enseñarles lo más que podamos. Vamos a estar también produciendo algunos cursos adicionales para poder entregar cierto más valor y estamos migrando a este formato
que también les va a permitir quizá dedicar una hora a la semana a poder mirar, escuchar, anotar, tomar apunte y ir aprendiendo del mercado de las inversiones y aprendiendo a ser un mejor inversionista. ¿Por qué? Buena. Porque cuando el sol salga, ojalá que eso suceda, no sé cuándo será, pero ojalá que ocurra, cuando el sol salga, entonces te va a pillar con una cantidad de ahorro importante, vas a haber generado la capacidad de ahorrar, que eso es todavía más valiosa, y además vas a saber, vas a tener un plan de inversión concreto y además vas a saber invertir. Entonces, te va a pillar mucho más preparado y entonces vas a poder ocupar mucho más eficiente las oportunidades de inversiones que van a venir más adelante. Sí. Eso es, así que nada, un saludo, a cuidarse, a ser consciente, no salga de la casa y cuide a los que pueda cuidar en forma directa dentro de su casa e en forma indirecta, al no salir, está cuidando al resto de las personas. ¿Ya? Así que nos vemos la siguiente semana, que les vaya muy bien y eso todo. Chao. Chao, que estén bien.